Aquí este procedimiento se van a utilizar los mismos datos. En este caso, los procedimientos, básicamente la norma es que se coge el impuesto
Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo vamos? Bien, sí, señor. No, eso está muy bien. Hola, don Jordi, muy buenos días. Buen día, profe, ¿cómo está? ¿Cómo va todo bien o no? ¿Juiciosos o siguen Bien. igual? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante, ¿sí o no? Hay que cargar las calificaciones. Bueno, muy bien. Ya cuántos están aquí. Buen día, profe. Muy buenos días. A ver, tienen valor, hombre. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, a ver, una vez. Ay, con estadísticas. ¿Dónde andan, Jessica? Perdón, Jessica, Ariana. Erika Alejandra. Presente, profe. Gracias. Paula Fernanda. Presente, profe. Gracias. Profe Jessica Galvis acaba de entrar, profe. Emily. Ya, Presente. gracias. Jordin Steven. Presente, profe. Gracias. Perdón, Jessica Ariana. Sí, señor, profe. Ah, bueno. Sigamos por aquí con Gina Paola. Paula Valentina. Presente. Gracias. Jessica Xiomara. Jenny Paola Márquez.
Y Sharon Dayan. Presente, profe. Gracias. Sharon. Sí, señor. Ok. Profe Ginarisa presente. Nah, pero bendito Dios mío. Y Ok, yo, ya está. Jessica Chihuazuke. ¿Cómo? Jessica Chihuazuke también. Jessica, aquí la tenemos, listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué tenemos aquí? Ya listo por este lado. Igual tenemos este señor. Jenny Paola Márquez. Bueno, ya llegará entonces. Ya hay una foto, ya hay- Profe, una pregunta. Pregúnteme. Para la recuperación del parcial, solamente tengo que hacer los puntos que me quedaron mal, ¿verdad? No, señora. Señor, No, señora, todo. Todos. ¿todos? Señora. Mejor Ah, porque repasa para el examen, ¿sí o no? bueno, sí, señor. No sé Gracias. cómo se ha vuelto conmigo, ¿sí o no? Y espere que... Ahora, ¿quién será el que no quiere dejar trabajar? Mensaje, lo siento, estoy bien claro. Ahí está. Bueno, muy bien. Hoy tenemos dos temas importantes. Ah, estábamos hablando ayer de, fundamentalmente, ¿cierto? De que tendríamos que estar hablando dentro de esa, es que no está prendida esta vaina, yo sí esa porque es que gente no me prende las cámaras. Por favor, aquí me las camaritas un segundito para ver esos ojos. Digo, esa foto nueva. Eso, ¿cómo va todo bien o no? ¿Está tan bien que no quieren hablar? ¿O no Bien, no me profe, escuchan? muy bien. Pues que no me escuchan, sí o no me toca decir así, ¿sí? Eso, así me gusta a mí la gente positiva. Muy bien, entonces estábamos, les decía que ayer estábamos hablando fundamentalmente de lo que tenía que ver con la contabilidad pública, ¿cierto? Y que pues obviamente hay que rendir cuentas, ¿cierto? De esas, digamos, de esas funciones o esos dineros que el Estado le entrega, ¿cierto? A las personas para que pues ejecuten inversiones, hagan obras a favor de qué? De la nación, ¿cierto? O del interés público. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, espérenme un segundito aquí. Muy bien, voy a compartirles ahí 15 minuticos y ahí, ¿ya están viendo mi pantalla? Antes de meternos en los problemas. No, señor. No, profe. 15 minutos, obviamente me toca irla cortando porque estoy muy...
¿Está viendo mi pantalla? Como lento este internet. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. No. Acá que me contesté, que es que yo no los estoy viendo, entonces no puedo hacerla esta. ¿Listo? Muy bien. Porque algunos pues, ya estamos como en la tercera vuelta del odómetro, ¿verdad, mi querido ingeniero? Mi querido Larry, algunos que están por aquí. ¿Verdad? Ya estamos en la segunda vuelta, la tercera vuelta del odómetro, y vamos a tener una... ¿Qué tal el sonido? Bien. Ok. Dale mucha atención que esto sí me les va a marcar ahí definitivamente. ¿Listo? Entonces ahí tengo, reflexión esta mañana. Esta mañana no es una conferencia, es una profunda reflexión y está estructurada en tres grandes conceptos. Bien, para empezar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? La primera pregunta, y su página número 1, ustedes tienen ¿hacia dónde vamos? Decía que el que no tiene conciencia de los últimos 3000 años vive en la oscuridad. ¿Qué significa? Tenemos que ubicarnos históricamente en dónde estamos, qué ha sucedido en el mundo, qué está pasando en el mundo y hacia dónde vamos. Esto significa, bueno, que yo, a ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes de casualidad ha tenido alguna crisis? ¿No? O sea, todos hemos vivido en crisis, por supuesto que todos hemos vivido una crisis, que nos cambian de colegio, que tenemos una nueva novia, que nos botaron, que nos cortaron, que nos reprobaron, que nos corrieron de la escuela, algunos expulsados, etcétera. Son crisis de la adolescencia, de la infancia, de la adultez, y estamos viviendo precisamente en este crash, precisamente una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Es un momento determinante para mejorar o empeorar. O sea, definitivamente podemos mejorar o podemos empeorar, dependiendo cómo asimilemos esa experiencia. ¿Por qué? Bueno, de pronto una crisis pues te lleva a fundar tu propia empresa, te quedaste sin empleo, te lanza, y es una crisis. En ese momento te lanzó y buscaste una oportunidad. O tal vez en ese momento terminaste frustrado, deprimido, te fue muy mal, te quedaste muy triste y tienes que ir a ver al psicólogo para que te repare el coco. Entonces resulta que, bueno, la crisis son realmente un momento determinante para mejorar o para empeorar. Y aquí hay algo que es muy interesante. Miren, en el mundo hay ahorita muchas situaciones que son verdaderamente negativas. ¿El mundo será mejor o peor que antes? A ver, levanten la mano los que digan que es peor. Levanten la mano los que dicen que está mejor. Pues más o menos estamos divididos. Más o menos. ¿Por qué? Porque resulta muy curioso que, por supuesto, estamos hablando que actualmente en el mundo sabemos que hay 2.000 millones de seres que viven en la miseria. Sabemos que mueren 200 millones de niños al año por hambre. Sabemos que hay un consumo elevadísimo de enervantes y de drogas. Sabemos de que se ha extendido mucho una amoral, es decir, un concepto de que ya no se respetan muchos principios, y consideramos por eso que el mundo es peor. Bueno, ¿quién cree que estamos en crisis de valores? Levanten la mano. Crisis de valores, crisis de valores. Bien. Hay una cosa muy importante, que era valioso en aquel entonces. Recuerden, valioso era que le era significativamente importante para alguien. Sí, era valioso, por ejemplo, que tu primera noche de boda se la pasara el rey, el duque o el conde con tu novia. Y eso era valor. ¿Qué buena onda? ¿Recuperamos los valores? Le llevamos nuestra novia aquí al regente de la ciudad, al delegado, ¿sí? Ahí te traigo a mi noviecita para que le des un estrenón, ¿sí? ¿Verdad que no? No nos gustaría. Y en aquel entonces era valor. Vamos a recuperar valores para ser vasallos el resto de nuestra vida ante un rey feudal y entregar nuestra existencia a ese señor. Viviendo en la esclavitud, hace 200 años, toda América Latina vivíamos en la esclavitud. ¿Qué resulta? El mundo es muchísimo mejor de lo que era antes. En un programa de liderazgo juvenil le preguntaba a un joven, oye, ¿con quién te piensas casar? Y me contestó, bueno, pues, con una mujer, sí, le digo, no tienes cara de puñal, pero o sea, ¿con quién quieres casar? Me dice, con la persona que yo elija. Afortunado que naciste en este siglo, porque si no hubieras nacido en otro siglo, tus padres deciden con quién casarte. Si no lo saben, el matrimonio por amor es una idea romántica del siglo XVIII. En aquel entonces solamente los nacos se casaban por amor. Todos los demás eran intereses, eran alianzas, eran una serie de configuraciones de sociedades que se estaban realizando. Entonces, ¿qué resulta? El mundo es muchísimo mejor de lo que es. Ahora, que siempre estamos en crisis, ¿a poco no? México en crisis, Colombia en crisis, Perú en crisis, Bolivia en crisis, todo el mundo en crisis. Recuerdo la anécdota de un hombre millonario, tejano, pues que ya su hija tenía edad de merecer, entonces hace una convocatoria a todos los jóvenes de Texas, pues para que concursen por la mano de su hija, pero les da 3 alternativas. El que supere la prueba, primera alternativa, le regala un rancho.
Segundo, si no quiere el rancho, segunda alternativa, le doy 10 pozos petroleros. Tercer premio, y el mayor de todos, le doy la mano de mi hija, que es heredera universal de todos mis bienes. Bueno, se convocaron, se presentaron nada más como 5,000 jóvenes, y la prueba era muy sencilla. Puso en su alberca olímpica, la llenó de cocodrilos. Y dijo, bueno, el primero que la atraviese y salga ileso, tendrá derecho a cualquiera de los 3 premios. De pronto no terminaba de hablar que se lanza un tipo nada como desesperado, sale como loco, ileso, y dice el tejano, qué bárbaro, qué iniciativa, qué entrega, qué dedicación, ¿qué premio quiere? ¿Quiere usted el rancho? No, señor, no. ¿Quiere usted los pozos petroleros? No, no. Ah, pillín, ¿quiere la mano de mi hija? No, señor, tampoco. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Saber el nombre del ojete que me empujó? Y así estamos, o sea, de pronto, oye, pues ya estamos en crisis. Aquí enfrente ya tenemos un plantón, salimos de un lío, y que hay asaltos, y el problema, y que la política, y que la economía. Siempre estamos, y nadie pues decidimos tener esa crisis. Nos aventaron a la crisis. Además quisiéramos saber quién nos está aventando, y obviamente pues tenemos que estar en la realidad. ¿Qué significa realización? Viene de la palabra realidad. Realización viene de la palabra realidad, anótenlo. Realización viene de la palabra realidad. Todo el mundo se quiere realizar. ¿Qué tenemos que hacer? Partir de nuestra realidad. Tenemos que partir de nuestra realidad para para realizar lo que deseamos realizar. Entonces, señores, hay gente que puede estar viviendo una realidad así mágica, rara y extraña, y no se trata de eso, se trata de que seamos realistas, y de ahí vamos a partir precisamente para lograr lo que queremos hacer. Señores, ¿qué se puede hacer en una crisis? ¿Cuál es el elemento básico ante una crisis? ¿Qué podemos desarrollar en una crisis para salir adelante? Es ver a través de la nieve. La realidad tiene muchas oportunidades, nada más que son pocos los que se dedican a ver las oportunidades. Profe. El negativo se deja sumergir a la televisión para ver que las noticias, y díganme de cuántas noticias al día son positivas. Todas las noticias que son negativas. ¿Y qué sucede con el negativo? Se deja sumergir por ese negativismo y deja de ver a través de la nieve. Entonces, ¿qué es creatividad? Ver a través de la nieve, ver lo invisible, ver las oportunidades que hay. Entonces vamos a continuar y vamos a pasar a la página número 2. ¿Qué dice el primer cuestionamiento de la página número 2? Somos arquitectos de nuestro propio destino. Repito, para aquellas personas que están ahorita en muchas partes del mundo, tomen nota de esta pregunta. ¿Somos arquitectos de nuestro propio destino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, señores. Pues ¿saben qué sucede? Nadie es arquitecto de su propio destino. Nadie es arquitecto de su propio destino. Alerta, atención. ¿Qué es destino? Determinante circunstancial fuera de tu control. Escuchen bien y anótelo. Determinante circunstancial fuera de tu control. Una determinante que, por supuesto, tú no decidiste. A ver, ¿quién decidió de ustedes qué color de ojos tener? ¿Quién decidió el color de piel? Imagínate, yo con mi color de piel, hubiera nacido en un país sudafricano, bueno, me va como en feria, en época de los ingleses. Color austero, pues no tenías ninguna posibilidad. Color de crisis como el mío, o sea, los morenazos no podíamos. El color de piel, ¿yo podré decidir mi color de piel? Bueno, hay algunos que se niegan a aceptar su color de piel, como Michael Jackson, seguramente recordarán, ¿sí? Él se ha negado a aceptar por eso le dicen el dálmata. Es el único blanco con bolitas negras, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta, señores? Hay que tomar en cuenta que el destino, nadie eligió a sus papás, nadie eligió el país en donde nacer, nadie eligió. ¿Eso qué fue? Sencillamente determinante, circunstancial, fuera de tu control. No estaba en ti.
¿Quién puede ordenar un tsunami? Nadie. Un temblor, nadie. O sea, esos que son determinantes circunstanciales fuera de tu control. Naciste con unos papás, bueno, de la papa, bueno, de muy buena onda, o sea, aquí, de la mejor colonia que tenemos, o naciste pues, en la más jodida de todas. ¿Eso tú lo decidiste? Tú no lo decidiste. Determinante, circunstancial, fuera de tu control. Pregunto, jóvenes, ¿la experiencia es importante, sí o no? ¿Sí o no? ¿Otra vez, fuerte? Pues no. Bueno, sale. ¿Por qué? Porque una buena experiencia te puede hacer crecer y una mala experiencia tal vez te sumerja en la droga, en el alcoholismo. Bueno, por accidente, una mala experiencia y te hiciste puñal. ¿Cómo ves? ¿Sí? Puede suceder, o sea que aguas, no le anden probando, ¿vale? Entonces, ¿qué resulta? Una buena experiencia te puede enriquecer, una mala experiencia te puede destruir. ¿Qué es lo importante? Escuchen bien, por favor, alerta. Lo importante no es la experiencia, es qué haces tú con la experiencia. ¿Escucharon bien? Lo importante no es la experiencia. Te reprobaron en matemáticas, eso es una experiencia. Te cortó el galán, es una experiencia. Ahora, ¿qué haces con esa experiencia? Si de esa experiencia aprendes, te hace crecer, eres una persona más sabia que antes, la experiencia fue valiosa, sino todo lo contrario. Cada vez que tengamos una experiencia, que normalmente la experiencia siempre llega tarde. Todo el mundo te dice, es que, ¿y por qué te estabas ahogando? Es que en el mar se nada así. Sí, güey, pues no sabía. Ese es el único problema. O sea, la experiencia, ¿qué sucede? Siempre llega tarde. Oye, ¿por qué faltaste tanto a clase? Me reprobaron. La experiencia fue la reprobada. Es que si yo hubiera sabido, sí, güey, pues no sabías. Entonces, ¿qué sucede? La experiencia, lo importante que es aprender de ella. Que la experiencia se convierta en algo positivo, por muy negativo que haya sido. La experiencia se debe convertir en algo profundamente positivo. Bien, conocer nuestra historia. Nuestra historia es decir, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien, señores, el origen, hablar de la historia es hablar de la riqueza. El hilo conductor de la historia humana es la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza fue sinónimo siempre de felicidad, ¿sí o no? Obviamente. ¿El dinero lo será todo? Casi todo. A ver, yo les pregunto, ¿cómo te quieres ver? ¿Enfermo rico o enfermo pobre? ¿Abandonado rico o abandonado pobre? Los pobres se van al cielo. ¿Por qué? Porque la riqueza, ¿cuál fue su origen? La esclavitud, los esclavos. Y por supuesto llegaba el conquistador, se apoderaba de todo. Y por supuesto el rico era malo y el pobre era bueno. Y por supuesto, por conclusión, llegamos, un sofisma socrático, que entonces los ricos son malos y los pobres son buenos. Y resulta que lo tenemos todavía en el inconsciente, todavía creemos que es verdad ese axioma. Esa convicción la tenemos que cambiar. Porque más vale, fíjate muy bien, más vale que hagas riqueza en este mundo, porque donde no existe el cielo, jodido aquí y jodido allá. ¿Sí? Entonces más vale que te la vayas pasando bien aquí, que la vayas buscando la forma de generar riqueza. La riqueza, mire, el ser humano, ¿cómo empieza a acumular riqueza? En primer lugar, el ser humano es un recolector, sale a recolectar frutos, va a la selva, va al bosque, los bosques de Etiopía, hace 5,000 años y está recolectando frutos. Entonces se da cuenta que si en lugar de salir a recolectar frutos con un menor riesgo, siembra la semilla, pues ya tiene su huerta y sin tanto riesgo puede tener 10 veces más productividad siendo agricultor que siendo recolector. Luego se da cuenta que salir a cazar es muy riesgoso. Entonces, ¿qué hace? Cautiva a unos animales, los mete en un corral y se da cuenta que cuando tiene hambre, nada más se va para el patio de atrás, mata al puerquito y se lo come. Entonces, ¿qué resulta? Se convierte en ganadero. Pero luego llega un instrumento maravilloso, el más rápido para hacerse rico en la historia humana. ¿Cuál será? La guerra. Un aplauso, por favor. Eso. Te atinaste la primera. Por supuesto, la guerra. La guerra es el inicio, aunque no lo crean, de la era light. ¿Sí? Claro, es la era light. O sea, no hay necesidad de sembrar, no hay necesidad de cosechar, no es necesario de criar animales, sencillamente dale en la madre a tu vecino. Y vas y le arrebatas todo. Ahora que estaba en España, me daba cuenta, las catedrales tan hermosas y maravillosas, pero huelen todas a sudor de indio. Definitivamente, porque será la forma de explotar a una nación. ¿Cuál es el instrumento más rápido para hacerse rico? Robar. ¿Por qué tiene tantos seguidores los narcotraficantes? Mundo light.
tienes mucha tierra y tienes muchos esclavos, tienes muchas posibilidades de hacer riqueza. Segunda etapa de la riqueza, se sustituye la esclavitud, los países empiezan a liberar. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Capital, trabajo, y tecnología. La revolución industrial en Inglaterra, esa es la segunda etapa de la riqueza. Pero llega una tercera etapa que es a la que quiero llevarlos a ustedes. Había un país, hace 50 años, verdaderamente en la ruina. Este país se llamaba, anótelo, Japón. Japón tenía un ingreso per cápita de $20 al año, nada más, al año. Se dividan $20 entre 12 y luego lo que le salga más o menos sus unos 50 o $2 lo dividen entre 30 días para que se dieran cuenta del nivel de miseria que tenía. 2 millones de muertos, 40% de la población arrasada, o sea, en ruinas. Los tipos, bueno, ya no creían en su Dios emperador, porque los japoneses, a diferencia de nosotros, los cristianos, Dios vive ahí, no crean que le tienen que rezar, ahí vive. Está encarnado ¿en quién? En el emperador. Dios vive con ellos. Bueno, pues hasta el Diosito fue vencido. Se los echaron con Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas atómicas, quedaron invadidos y quedaron de rodillas frustrados. ¿Qué tenían los japoneses hace 50 años? 2 cosas en abundancia: agua y japoneses, nada más. Y decían, oye, ¿qué hacemos? Entonces por ahí un loquito se le ocurrió, siempre están los locos, siempre están locos, pero ya después resulta que son héroes, pero al principio eran locos. Y se le ocurrió, pues ¿sabes qué? No sabemos hacer coches, ¿por qué no aprendemos a hacer coches? No tenemos tecnología, no tenemos el conocimiento y no tenemos habilidades. Esos 3 elementos no los tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, aprender. ¿Y de quién vamos a aprender? Del que ya sabe hacer. Señores, ¿dónde se aprenderá más? ¿Del fracaso o del éxito? Levanten la mano los que crean que se aprende más del fracaso. Por eso estamos como estamos, bájenla, por favor. Señores, por supuesto, ¿quién me va a enseñar a hacer coches? ¿Aquel que ya llegó, que es el número 10 haciendo coches, o aquel que no sabe hacer coches? El exitoso. Es mucho más rápido aprender de alguien de éxito que de un fracasado. Miren, un enano ve poquito porque está bajito, un altote ve muchote porque está grandote. ¿Qué pasa si el enano se sube a los hombros del gigante? Ve mucho más que el gigante. Una cosa que es muy importante, y anótelo: para triunfar en la vida hay que engancharse a una estrella. Hay que engancharse a una estrella. Alguien que ya lo logró, alguien que ya lo hizo, alguien que ya lo conquistó, alguien que ya lo logró. Entonces llegaron los japoneses, los han visto con esa actitud tan humilde que tienen, y le dicen a los gringos, enséñame a hacer cochecitos, por favor, yo quiero aprender a hacer cochecitos, ¿sí? Y van con los suizos, y yo quiero aprender a hacer relojitos, yo quiero relojitos. Y van con los alemanes, y yo quiero aprender a hacer camaritas fotográficas. Y van con los suizos y le dicen, yo quiero aprender a hacer relojitos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprenden de los mejores del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Están aprendiendo. Si algo explica el milagro japonés, escuchen bien, jóvenes, atentos, es la humildad por aprender. Es la humildad por aprender. Y esa humildad, obviamente, que se revirtió. Los japoneses adquirieron los conocimientos, la creatividad y las habilidades que no poseían. ¿Y qué sucede ahorita con la economía japonesa? Es una economía que admira al mundo porque el 90% es clase social media. Erradicaron la miseria, erradicaron la pobreza, erradicaron el limosnero, el limpiaparabrisas, el que da bola en la calle. El nivel mínimo, fíjense bien, de educación del japonés, o sea, los nacos son bachilleres. Es el nivel mínimo educativo que tiene. De ahí para arriba. O sea, el tipo que está lavando el coche es bachiller. El que se encuentran de botones y de conserje en un hotel es bachiller. O sea, su nivel educativo es elevadísimo. Rebasó a todos los países en el mundo. ¿Por qué? Se dedicaron a algo: a aprender. Esa es la gran diferencia entre un ser humano y otro: el conocimiento que posee. Nadie de los que estamos aquí, creo, vive del hardware, ¿sí? Hay de hardware a hardware, ¿sí? ¿De qué vivimos? Del software, del conocimiento adquirido en la vida. Por eso es una grandísima oportunidad tener la posibilidad de aprender. ¿Y puedes aprender de quién? De los mejores del mundo. ¿Quieres aprender a jugar tenis? Búscate al mejor jugador de tenis. ¿Quieres aprender a cocinar? Búscate al mejor chef que puedas conocer. ¿Quieres aprender a jugar fútbol? Acércate con la gente que mejor juegue fútbol. Engánchate a las estrellas. Aprende del éxito.
aprende de los que ya triunfaron, aprende de los que ya llegaron, aprende de los que ya lograron estar a la otra orilla y ya están en la cima. Ese es uno de los grandes secretos. Decía Winston Churchill, el futuro, lo dijo hace 50 años, el futuro de la humanidad son los imperios de la mente. El que más sepa, el que más aprenda, el que mayor velocidad trae en su mente, va a ser el que va a ir a la vanguardia. El imperio es en la mente. Bueno, muy bien. ¿Cómo la vamos viendo ahí? Bien, profe, súper. Eso, para allá vamos, ¿no? Ojo que en este momento también hablamos de las crisis y nosotros estamos en eso, ¿no? Creo que ayer también hicieron sus diabluras, entonces todo ese tipo de cosas, si uno se analiza así, la época o la guerra siempre tiende a eso, ¿no? A expropiar a unos que se han trabajado, ¿cierto? Que han ganado los bienes trabajando, a través de, digamos, de la violencia, pues les quitan las cosas. Yo creo que ustedes vieron de pronto en los noticieros lo mencionaban, lo que hicieron ayer de cómo atracan a la gente, pues eso al final eso es una guerra o no. ¿Estamos en guerra permanente, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe. Eso es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros ayer dejamos un titulito que... perdón, ¿dónde está Valentina? Ya se me voló. No, profe, aquí estoy. Por favor, tómame nota ahí, 1.32, ¿vale? Bueno, profe. Con eso vamos compartiendo en estos días que nos quedan todavía. Muy bien. Entonces, ayer estábamos hablando básicamente de lo que era esa contabilidad pública y dijimos que también tenía unos objetivos, ¿correcto? ¿Qué fue nuestro título? Sí, señor. Muy bien. Entonces decimos que entre esos objetivos, vamos a decir, la contabilidad pública tiene una serie de objetivos fundamentales. Profe, qué pena, otra vez me podría dictar. Es que La se me fue contabilidad el pública. internet. La contabilidad pública tiene o cumple con unos objetivos fundamentales, como son dos puntos. Primero, dar a conocer a todos los integrantes de la sociedad la situación financiera del gobierno. Segundo, producir toda la información necesaria destinada a los administradores de la gestión pública, coma, Administradores, profe. a los administradores de la gestión pública, ¿sí? Producir la información necesaria destinada a los administradores de la gestión pública, coma, encaminada a la toma de decisiones. Encaminada, profe. A la toma de decisiones. ¿Listo? Tercero, registrar sistemáticamente cada transacción
de orden económica y financiera del sector público. Profe, qué pena. Registrar sistemáticamente cada transacción de orden. Cada transacción de orden económico o económico y financiero. ¿Listo? Del sector público. Básicamente, si estamos analizando, pues son los mismos objetivos, ¿cierto? Que tiene la contabilidad privada, ¿no? Pero pues igual ya todo esto va dirigido hasta el sector público. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor, profe. Muy bien. Tercero. Cuarto. Producir y suministrar toda la información ¿Cómo, profe? Profe, producir y suministrar. ¿Vamos ahí? sí, señor. Toda la información requerida para la formación de las cuentas nacionales. Quinto, generar los estados financieros que presente el patrimonio ingresos, gastos, activos y pasivos de todas las distintas administraciones y entes del sector público. Sexto, reservar todos los soportes contables que permitan cualquier tipo de auditoría Que permitan, profe. que permitan cualquier tipo o clase de auditoría por parte de otros órganos, sean internos o externos. ¿Listo? Entonces decimos entre paréntesis, puede ser. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado forman parte de la contabilidad pública. Profe, forman parte. Forman parte de la contabilidad pública. ¿Listo?
Si uno mira, y el Producto Interno Bruto, pues formará parte básicamente de la contabilidad nacional, ¿correcto? Y le coloca la coma. Mientras que el PIB, o Producto Interno Bruto, ¿cierto? Forma parte de la contabilidad nacional. Entonces decíamos que básicamente, ¿cierto? Espérenme a ver, nos ubicamos aquí un segundito. Ah, pero no cerramos esto con razón. Hola, mis amigos. ¿Está viendo mi pantalla? Ah, No, señor. No, profe. ya te lo, ya. Ahí. Oiga, qué cosa tan linda. Ahí ya la estamos Sí, viendo. profe, ya. Ahora sí. Ok. Entonces hablamos básicamente, ¿cierto? Que vamos a mirar a mi doctor José Arcángel. Me dicen qué tal está el sonido. Es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar del sistema presupuestal ¿Qué tal el sonido? Se escucha bien. Ok, gracias. colombiano. No sin antes decir lo siguiente, y es que recordando lo que es un sistema, podemos decir que este corresponde a un conjunto de elementos que interactúan en un todo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de lograr un objetivo en común. Todos los entornos, tanto internos como externos, funcionan con base en sistemas, los cuales pueden ser tanto formales como informales, siendo los primeros los más utilizados en la actualidad, apoyados lógicamente en las diferentes herramientas tecnológicas que han surgido en los últimos tiempos, los cuales hacen de estos sistemas unos sistemas más eficaces y más eficientes, razón por la cual la información que van a reportar dichos sistemas van a ser más oportunos y la información lógicamente que va a ser de mejor calidad. En ese sentido, entonces, los usuarios de la información, tanto internos como externos, se van a sentir más satisfechos y podrán tomar unas decisiones de una manera más confiable. Miremos entonces lo que es el sistema presupuestal colombiano. Dice que es el conjunto de herramientas dirigidos a organizar la información financiera en los entes públicos para optimizar la utilización de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas constitucional y legalmente. Es decir que estamos hablando de un conjunto de herramientas. Necesariamente entonces ese sistema debe tener varios elementos que lo integran para poder llevar a cabo la ejecución de unos recursos en pro de la satisfacción de las necesidades de la población, como ya lo habíamos dicho en varias oportunidades, en cumplimiento de un mandato constitucional, artículo 2 de la Constitución Política, fines esenciales del Estado. En este sentido se puede afirmar que cada uno de los elementos que integran el sistema presupuestal colombiano son interdependientes, es decir, que no funcionan solos, sino que para que el sistema funcione
necesariamente se necesita de la sinergia de todos, de la sincronía de todos. Es decir, es un trabajo mancomunado. Desde el punto de vista del marco legal, el sistema presupuestal colombiano lo componen o más bien debemos acatar la siguiente normatividad. En primer lugar está la Constitución Política de Colombia, luego lo sigue el Estatuto Orgánico de Presupuesto, ¿sí? O lo que conocemos como la Ley Orgánica de Presupuesto. Al interior de esta pues está lo que es la Ley 38 del 89, la cual fue modificada y adicionada por la Ley 179 del 94 y la Ley 222 del 95. Y después tenemos el decreto Ley 111 del 96 que compila las leyes anteriores. De manera posterior existen unos decretos que la reglamentan, como el decreto 568 del 96, el decreto 115 del 96, tenemos también la ley 185 del 95, existen también diferentes documentos COMPES que orientan en materia de ejecución presupuestal a todas las entidades, tanto del nivel nacional como territorial. Entran nuevos decretos que se expiden de manera permanente con la finalidad de regular el tema hacendístico y el tema presupuestal en las entidades del Estado. Ese sistema presupuestal está compuesto de una serie de elementos. Entre estos elementos tenemos el plan financiero, tenemos el plan operativo anual de inversión o conocido como el POAI, sus iniciales. Está el presupuesto general o PGN, sus iniciales, está el plan de desarrollo PND, sus iniciales, y está el programa anual mensualizado de caja PAC. Estos son los elementos que integran el sistema presupuestal colombiano. Como todo sistema, vuelvo y repito, deben existir necesariamente unos elementos que lo integren. Hablemos del plan financiero. ¿Qué es el plan financiero? Sencillamente se trata de la previsión de los ingresos para la ejecución de los gastos, es decir, de dónde va a obtener la entidad pública los ingresos para financiar sus gastos, o sea, cuáles van a ser las fuentes de financiación para llevar a cabo la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo e incluido en cada uno de los valores apropiados en el presupuesto de gastos. Entonces, como podemos observar, simplemente hace referencia a la planificación, la previsión de dónde voy a obtener esos ingresos para poder llevar a cabo la ejecución de unos gastos en el presupuesto. En segundo lugar, algo muy importante y es que ese plan financiero debe ser compatible con las metas establecidas en el plan de desarrollo de acuerdo a las políticas nacionales. La ejecución de cada uno de estos elementos del plan financiero deben estar orientados a las políticas nacionales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Como segundo elemento del sistema presupuestal colombiano tenemos el Plan Operativo Anual de Inversión, conocido como el POAI, y este Plan Operativo Anual de Inversión dice que es la herramienta de planificación donde están incluidos todos los proyectos que han sido viabilizados y aprobados para ser ejecutados por los diferentes sectores y por los diferentes programas, ya sea con sus propias rentas o también con las participaciones que provienen de otras entidades. Se puede decir que con el plan operativo anual de inversión se finiquita lo que es a través de estos dos, a través de este plan operativo anual de inversión,
se va a dar la ejecución de los proyectos que han sido viabilizados y aprobados en beneficio de la comunidad. Entonces, a eso se refiere el Plan Operativo Anual de Inversión. De igual manera, ese Plan Operativo Anual de Inversión debe ser armónico con el Plan Nacional de Inversiones, tal como sucede con el Plan Financiero. Este plan pues, en la Cámara y Senado, lo mismo que sucede con el presupuesto de rentas y gastos. O sea, debe surtir el mismo trámite. Volvemos a repetir entonces que es el mecanismo por el cual se concretan el plan de desarrollo y el plan financiero. Como tercer elemento tenemos el presupuesto general de la nación o PGN, como lo conocemos algunas veces, y básicamente corresponde a la estimación que la entidad pública ha realizado tanto en sus ingresos como en sus gastos y que espera recaudar y ejecutar durante una vigencia fiscal. ¿En alcance de qué? En alcance del principio de la anualidad del presupuesto. Y yo les comentaba en alguna oportunidad, y es que cuando a una entidad pública se le asigna un presupuesto o al 1 de enero de cada vigencia, no significa que esa entidad pública ya tiene los recursos consignados en sus cuentas corrientes, no. Ese presupuesto de ingresos, ejemplo, de 10.000 millones de pesos que le fue aprobado para ejecutar unos gastos por el mismo valor, son precisamente el presupuesto que espera recaudar por las diferentes fuentes de financiación durante todo el año para poder llevar a cabo la ejecución de unos gastos de funcionamiento e inversiones en los diferentes planes, programas y proyectos. De igual manera que este presupuesto general de la nación constituye el instrumento a través del cual se ejecutarán diferentes planes, programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo. También en un video anterior ya habíamos dicho lo que es el presupuesto público como herramienta a través de la cual se ejecuta el presupuesto, ejecución de planes, programas y proyectos. Bueno, este es un tema también que estamos repasando. Ya habíamos dicho de que, que el presupuesto desde el punto de vista nacional es aprobado por el Congreso de la República, que el presupuesto desde el orden territorial departamento es aprobado por las asambleas departamentales y que el presupuesto también en el mismo nivel territorial municipios es aprobado por los consejos municipales, que el Congreso de la República expide una ley, que las asambleas departamentales expiden unas ordenanzas y que los consejos municipales expiden unos acuerdos para donde se aprueban los presupuestos de estas entidades. Y también habíamos dicho de que para que se le pudiera dar aplicación tanto a la ley como a la ordenanza como a los acuerdos, necesariamente se necesita de un decreto que lo reglamente. ¿Cuáles son los componentes del presupuesto? También habíamos hablado de esto en un video anterior. Decíamos que el presupuesto está compuesto por un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y unas disposiciones generales. El presupuesto de ingresos representa todas las entradas que va a tener la entidad pública provenientes de las diferentes fuentes de financiación, como por ejemplo impuestos, tasas, multas, ventas de bienes y servicios, el servicio de la deuda pública interna tanto externa, es decir, los créditos, las donaciones, los recursos provenientes de las regalías en razón a la explotación de los recursos naturales no renovables. Y ese presupuesto de ingresos pues va a estar orientado a la ejecución de los planes, programas y proyectos autorizados en ese presupuesto de gastos. Entonces tenemos gastos de personal, gastos generales, transferencias, gastos de operación comercial, servicios de la deuda interna y externa y las inversiones en cada uno de los
sectores y programas en los que se ejecutarán los planes, programas y proyectos de los que tanto hemos hablado en beneficio de una comunidad. Y como tercer componente del presupuesto tenemos las normas. Las disposiciones generales hacen referencia a las normas, y estas normas son las que aseguran la correcta ejecución del presupuesto. Para ello, entonces, las entidades públicas deben observar en primera instancia el Estatuto Orgánico de Presupuesto o Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Ley 111 del 96 y los demás decretos reglamentarios que en materia presupuestal expida la máxima autoridad, que en este caso sería el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el encargado de expedir toda la normatividad relacionada con el tema presupuestal. Aquí tenemos un ejemplo de un decreto que está reglamentando una ordenanza. Miremos por aquí en el considerando. Bueno, del decreto, miremos aquí el número del decreto. Decreto 1807, Departamento del Valle del Cauca, decreto 1807 del diciembre del 2017, por medio del cual se liquida el presupuesto general del Departamento del Valle del Cauca para la vigencia fiscal del año 2018. Mire que es un año antes de que inicie el año, ya tiene que estar liquidado, aprobado y liquidado ese presupuesto. La gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental, mire que hay un estatuto orgánico desde el punto de vista nacional, y también existirá un estatuto orgánico desde el punto de vista departamental, y también existirá otro desde el punto de vista municipal. Entonces, considerando que según el artículo 72 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Ordenanza 408 de enero de 2016, corresponde al gobernador del departamento dictar el decreto de liquidación del presupuesto general del departamento con base en la ordenanza de presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental. Entonces podemos observar de que primero salió una ordenanza donde se aprobó el presupuesto del departamento, y de manera posterior salió un decreto que liquida ese presupuesto aprobado en la ordenanza. ¿A qué se refiere la liquidación? Que ya va a salir un presupuesto desagregado en cada uno de los conceptos de ingresos, tal como lo tenemos aquí, ¿sí? Y en cada uno de los conceptos de gastos, tal como lo tenemos acá. Entonces, aquí tenemos pues esa liquidación del presupuesto. Aquí tenemos una entidad departamental como lo es Bellas Artes, y dice que esa entidad de Bellas Artes espera recaudar por concepto de ingresos para el 2018 13.509.756.756 total del presupuesto, el cual va a provenir de dónde, va a provenir de unas rentas propias, y también va a provenir de unas transferencias corrientes recibidas de la nación, del departamento y de unas participaciones. Y esos 13.509 millones de pesos esperan ser ejecutados en cada uno de estos conceptos del gasto. Tenemos gastos de funcionamiento, que se dividen en gastos de personal, gastos generales, tenemos transferencias, y también va a ser ejecutado en servicio de la deuda y en inversión en general en cada uno de estos programas que han sido incluidos en el plan de desarrollo de la entidad pública como tal, en este caso Bellas Artes. Entonces, el presupuesto de gastos de una entidad pública se clasifica de la siguiente manera: en unos gastos de funcionamiento, el cual lo componen los gastos de personal, los gastos generales y las transferencias. También está compuesto por unos gastos de operación comercial, el cual está compuesto por unos gastos de comercialización y unos gastos de producción. También está compuesto por un servicio de la deuda y por unos gastos de inversión, tal como se visualiza en esta tabla. Es gastos de funcionamiento, que se divide en gastos de personal, en gastos generales y en transferencias.
que también está dividido en unos gastos de comercialización. Esta entidad pública no tiene gastos de comercialización, que también lo componen los gastos de servicio de la deuda. Aquí lo tenemos, deuda pública interna, no tiene deuda pública externa, y que también está compuesto por una inversión, un presupuesto de inversión, en este caso la inversión general. Es lo que tenemos acá. Funcionamiento en estos tres gastos de operación que no está en la tabla anterior, pero que se dividen estos dos. Servicio de la deuda ya lo tenemos únicamente deuda interna y la inversión en los diferentes programas. Entonces, ¿a qué son destinados los gastos de funcionamiento? Son destinados a cubrir todas aquellas necesidades para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución y la ley. Entonces aquí tenemos lo que son gastos de personal, los gastos generales y las transferencias. ¿A qué está dirigido el presupuesto de servicio de la deuda? A cubrir todo lo que tiene que ver con las obligaciones de créditos tanto externos como internos. Es ahí donde escuchamos hablar de la deuda pública interna y de la deuda pública externa. Y ese presupuesto de servicio de la deuda debe incluir dentro de las autorizaciones lo correspondiente al pago de intereses, comisiones y capital. De igual manera, el presupuesto de inversión corresponde a todas las inversiones que se van a realizar en los diferentes planes, programas y proyectos, proyectos de producción, proyectos de infraestructura física, económica y social que representen un desarrollo eficiente para las regiones. Entonces, de esa manera general es que está distribuido o clasificado el presupuesto de gastos de una entidad pública. Componentes del presupuesto. Dentro de los componentes, recordemos que tenemos tres, pero en este caso solamente vamos a explicar uno de ellos, y es el que tiene que ver con las disposiciones generales, el cual es supremamente importante, ya que hace referencia a ¿qué? Hace referencia a las normas que deben aplicar, que se deben tener en cuenta para poder asegurar la correcta ejecución del presupuesto, y que dentro de estas normas tenemos el Estatuto Orgánico de Presupuesto o la Ley Orgánica de Presupuesto. Nosotros nos remitimos a la norma y siempre vamos a encontrar el Decreto Ley 111 del 96, que es el que regula todo el tema en materia presupuestal, y los demás decretos reglamentarios que en la actualidad se han venido expidiendo, haciendo pues algunos ajustes a este decreto ley del 96. Es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vuelvo y repito, quien se encarga en expedir la norma en materia presupuestal. Y tenemos otro elemento dentro del sistema presupuestal colombiano, que es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, y este Plan Nacional de Desarrollo hace referencia a, como lo habíamos dicho en un principio, es el instrumento que utiliza el gobierno para la gestión pública, y donde están plasmados todos los planes, programas y proyectos que contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y ambiental del país. O sea, cada entidad pública tiene su respectivo plan de desarrollo, los cuales en su conjunto deben estar totalmente sincronizados con el Plan Nacional de Desarrollo a nivel país. Cada entidad pública debe apuntar al cumplimiento de los objetivos de ese Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que este plan de desarrollo constituye la herramienta guía de los gobernantes para el logro de los objetivos en cumplimiento de cada uno de los planes, programas y proyectos que están allí contemplados. Este plan de desarrollo dice que debe incluir temas políticos, económicos, sociales y relacionados con la seguridad del país, así como con el buen funcionamiento del Estado. Lógicamente que ese Plan Nacional de Desarrollo debe propender por el buen funcionamiento del Estado. Recordemos el concepto de plan de desarrollo que habíamos definido en alguna oportunidad anterior. Dice que es la herramienta guía de la gestión de los gobernantes para el cumplimiento del programa de desarrollo durante el periodo para el cual han sido elegidos. Esta diapositiva también la habíamos visto en algún momento, y nos habla de la relación, de la importante relación que debe existir entre presupuesto
y el Plan Nacional de Desarrollo, y es que a través del presupuesto como herramienta mediante la cual se ejecutan los planes, programas y proyectos, es que se le logra dar cumplimiento al plan de desarrollo. Si las entidades públicas no tienen un presupuesto, pues lógicamente que no podrán llevarse a cabo el cumplimiento de los diferentes planes, programas y proyectos que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y por lo tanto no se va a cumplir con los objetivos de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y por último tenemos dentro del sistema presupuestal colombiano el quinto elemento, que corresponde al programa anual mensualizado de Caja PAC, y este se refiere al instrumento que le va a permitir a la entidad pública llevar de manera ordenada la ejecución tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de gastos, es decir, que a través de esta herramienta se pueden establecer cuáles son las cuantías máximas que podrá ejecutar la entidad pública tanto en ingresos como en gastos, teniendo en cuenta que el presupuesto es para ejecutarlo durante los 12 meses del año. Por eso se habla de programa anual mensualizado, anual mensualizado, un presupuesto anual para ser ejecutado de manera mensualizada. Entonces, este constituye una herramienta muy importante, una herramienta fundamental que deben tener en cuenta todas las entidades públicas para poder llevar a cabo la ejecución ordenada de su presupuesto durante los 12 meses del año, durante los 12 meses de la vigencia, además de que constituye una herramienta también para prever las necesidades de recursos en el largo plazo. Es decir, que yo más o menos desde, por ejemplo, desde el mes de marzo puedo identificar faltantes de recursos del mes de noviembre o en el mes de diciembre. Entonces, si es así, yo comenzaré a gestionar desde un comienzo muy temprano una adición presupuestal que me pueda cubrir ese faltante en el mes de noviembre o en el mes de diciembre de determinada vigencia fiscal. Bueno, mis amigos, espero que haya sido de su interés, que hayan aclarado todas sus dudas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. ¿Cómo lo ven? ¿Estamos claros? ¿Sí ven todo cómo tiene origen, digamos, o cómo se aplica también ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Que estábamos hablando. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Está ahí o no? Sí, señor profe. Muy bien. Con respecto, digamos, ahora tenemos nosotros que mirar, porque yo creo que todos nosotros hemos escuchado hablar de la deuda pública, ¿sí o no? Sí. Recuerde que básicamente el Estado también tiene una deuda pública interna y una deuda pública externa, ¿correcto? Pero a la final, cuando hablamos de Estado, pues todos somos los que estamos debiendo, ¿no? Según los criterios de de muchos políticos, pues los que debemos es nosotros, ¿cierto? Porque ese dinero, esa deuda, han incurrido en esa deuda, pues para hacer de pronto obras públicas, para, digamos, para poder de pronto en un momento determinado situaciones de crisis, etcétera. Yo coloquemos ahí un titulito que diga deuda pública interna y deuda pública externa, ¿correcto? Profe, de lo último que dictó eran seis puntos, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Listo? Deuda pública interna y deuda pública externa. Muy bien, entonces hablamos de, fundamentalmente, ¿cierto? Cuando uno habla de deuda interna, como les decía, pues hay que mirar esos dos tópicos, quedamos punto aparte. La deuda interna hace referencia a la deuda pública. Punto y coma. Es decir, coma, cuando hablamos de deuda interna,
hacemos alusión a la parte de la deuda pública Profe, qué pena. La deuda interna hace referencia a la deuda pública. Es Ujú. decir, cuando hablamos, Es decir, coma, cuando hablamos de deuda interna, ¿listo? sí, señor. Hacemos o se hace alusión a la parte de la deuda pública emitida por el Estado. Déjame ahí. Emitida por el Estado. Profe, ¿eso es deuda externa o interna? Estamos hablando de deuda pública todavía, tranquila. Ya voy para allá. Ah, ¿Listo? Recuerde que la deuda pública puede ser interna y externa, lo que les acaba de decir. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? sí, señor. ¿Ya? Ok. Entonces decíamos que, perdóname, a la parte de la deuda pública emitida por el Estado, en la que el acreedor es un ciudadano del territorio. ¿Es que, profe? Es un ciudadano del territorio, ¿cierto? Si yo estoy hablando de deuda interna, entonces el acreedor es un ciudadano del territorio. Cuando hablo de un ciudadano del territorio, obviamente estamos hablando del ciudadano colombiano, ¿correcto? Sí, señor. Punto seguir. La deuda interna se compone en coma, en general, de obligaciones, coma, pueden ser bonos, Pueden ser. bonos, cuya posesión es de los ciudadanos o empresas de un país. Entonces, ¿se acuerdan de, me voy a ubicar en el plano de cuentas ahí como para tenerlo de referencia? Cuando hablamos nosotros de la cuenta 12 o del grupo 12, ¿se acuerdan cómo se llama? Ya se les olvida. No, ¿Inversiones? eso, así me gusta. Y la 1255. Bueno, ya les ayudo. Acuérdense que hablamos de inversiones obligatorias. ¿Se acuerdan de eso? ¿Estamos ahí bien? Sí, señor. Pero esas obligaciones, no se les olvide que un catálogo de cuentas o plan de cuentas es como para el contador, como la Biblia para los mormones, ¿no? Para tenerlo uno al ladito, pues, porque algo se puede tocar. Y sobre todo hablando de contabilidad, algo podemos tocar de ahí, ¿listo? Entonces, si nosotros miramos esa 1255, recuerden que ya aparecen bonos de financiamiento especial, bonos de financiamiento presupuestal y los bonos BDSI, bonos de desarrollo social y seguridad interna, ¿listo? Entonces esos bonos, obviamente cuando el gobierno los emite, ¿correcto? Pues van a estar en posesión de qué o en manos de quién, de las ¿Particulares? empresas o de los ciudadanos, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Obviamente, pues recuerden que esa asignación de esos bonos, generalmente, o esa obligación de invertir en esos bonos, casi siempre está por el patrimonio, ¿correcto? Por eso hablamos de ciudadanos. Obviamente no todos los ciudadanos tendremos que invertir en esos bonos, ¿correcto? Eso depende mucho tanto de los ingresos y del patrimonio, o sea, lo que tenga establecido el gobierno en un momento determinado. ¿Listo? Sí, señor.
Escribamos punto aparte. La deuda interna, ¿Interna o la deuda interna? la deuda interna, coma, por sus características, suele ser la deseada por los distintos gobiernos. ¿Listo? Por los distintos gobiernos, ya que al emitir la deuda o esos bonos de deuda, siempre es más favorable que sea adquirida por los ciudadanos del país. Coma, en lugar de un ciudadano del extranjero. ¿Listo? Obviamente, pues eso no quiere decir que también si hay un extranjero interesado en comprar los bonos que emite Colombia, por ejemplo, no pueda invertir. Sí, también está, si es residente también aquí, pues no hay nada que hacer. ¿Listo? Sí, señor. Profe, ¿y esos bonos qué interés tienen o cómo funcionan? Y una vez pongan ahí tarea, porque yo les había colocado una tarea a ustedes, como que no la hicieron. Ah, no, porque de pronto no vieron conmigo. Ojo a esto, depende de los bonos, ¿no? Si de pronto uno va y mira los bonos de financiamiento especial o de financiamiento presupuestal, pues tienen unas características. En el momento de ser emitidos esos bonos, el gobierno establece para qué son. Entonces ahí ustedes, por favor, para que para mañana averigüense sobre los bonos BDSI. ¿Listo? ¿Los bonos qué? BDSI, bonos de desarrollo social y seguridad interna. Esos fueron emitidos por Álvaro Uribe, ¿cierto? Entonces, por favor, para que averigüemos sobre eso con eso podemos tener aquí algunas herramientas de trabajo, ¿cierto? Porque igual, por ejemplo, cuando hay unos bonos, creo que fueron los de financiamiento especial los que decían que no generarían intereses y eran redimibles al 70% al vencimiento. Entonces, eso depende. Por eso es importante uno leer todos esos, digamos, esos conceptos que hay acerca de eso, ¿no? ¿Vamos ahí o no? Sí, señor. Ya, pues a los contadores casi que nos toca a todos. Si hemos estado trabajando en una empresa que tuvo la obligación de invertir en esos bonos en su momento, pues más o menos conocemos eso, ¿sí me entiendes? Entonces, alguien me dice, ay, no, pero es que en todo no, claro, todos no estamos obligados a conocerlo, por eso estoy diciendo que tratemos de averiguar sobre esos bonos de BSI. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Básicamente, yo me acuerdo que a nosotros nos llegaron unos bonos, ¿cierto? Y alguien decía que estaba tratando de negociarlos con Venezuela, y fue cuando, antes antes de entrar ese problema tan complicado ya en Venezuela, ¿cierto? Y después se cayó ese negocio porque pues igual eran bonos que no cualquiera los puede comprar, ¿cierto? Porque era un bono del Estado mexicano, pues eran un valor muy grande, ¿no? Entonces tenía que tener mucho capital uno para poder adquirirlo. Digamos, para poder aprovechar ese descuento en un momento determinado. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, pongamos punto aparte. Las características que definen a la deuda interna y la hacen más atractiva
para el gobierno Profe, ¿me puede repetir qué pena? las características que definen a la deuda interna. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Bueno. Y la hacen más atractiva para el gobierno. Que la deuda externa son varias. Punto seguido. Colocamos primera, ¿cierto? Y una característica, o en primer lugar. Sí, primera característica. Decimos, es la facilidad operar en la divisa local. Coma, es decir, coma, la facilidad que representa, Es decir, coma, la facilidad que representa para un gobierno. Profe, ¿es facilidad o facilidad? Facilidad. Es la facilidad para operar en la divisa local. ¿Ahí estamos bien? facilidad que representa para, Operar en la divisa local. Coma, es decir, coma. ¿Qué pasó? ¿Por qué? no, porque es que ya había copiado eso y lo volví a copiar. Ah, ya pues. ¿Hasta ahí está muy bien? Sí, señor. Profe, a mí se me fue el internet. Dice, es la facilidad de operar con la divisa local, es decir, la facilidad que representa para un gobierno. El operar en moneda local. ¿Listo? Y no estar gestionando continuamente. Profe, pero usted había dicho, es decir, bueno. ¿Cómo, Señora. profe? Por eso, G, dice, es decir, la facilidad que representa para un gobierno el operar en moneda local y no estar. Y no tener que estar gestionando. ¿Cómo, profe? ¿Me repites después de gobierno? Oiga, pero estas viejas, póngale pues cuidado. Entonces, Y hay que, profe. Sí. coma, es decir, coma, la facilidad que representa para un gobierno el operar en moneda local. ¿Hasta ahí vamos bien? No, estoy copiándolo. Ah, bueno. ¿Me avisas? Sí, señor. Ya. ¿Ya? Sí, señor. Muy bien. Con Y la no moneda te... local, Señora. es decir, la facilidad que representa para un gobierno el operar con la moneda local. Y no tener que estar gestionando. Y no tener que estar gestionando continuamente fluctuaciones Gestionando. continuamente fluctuaciones. ¿Saben qué es una fluctuación, sí o no? Cambio. ¿Ok? Sí, señor. Con pares de divisas extranjeras. O con divisas extranjeras, si quiere colocar ahí, no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, la tendencia, si yo tengo deudas
en moneda extranjera que generalmente son ¿qué? ¿Qué moneda manejamos nosotros generalmente en las divisas? El El dólar. dólar. El dólar, ¿cierto? Es más, incluso muchas veces uno trae, con nosotros traemos mercancía de Europa y nos toca generalmente cuando se pagan los tributos aduaneros, siempre la base los convierten a dólares, ¿listo? Entonces, para tener, ¿por qué? Porque es una moneda fuerte, ¿correcto? Entonces, puede que cuando se habla de fluctuaciones, pueden ser que en un momento determinado suba o baje, entonces obviamente, digamos, tener un control de eso puede ser más costoso, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Coloquemos segundo. Otra característica es que a su vez, coma, se encuentra muy ligada A su vez, a la anterior, coma. Es el gasto que representa para el gobierno. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Es el gasto que representa para el gobierno. En otras palabras, colocamos ahí un gasto que se incrementa. Por el hecho de estar pagando a acreedores extranjeros. Un gasto que se... Incrementa o crece o se aumenta, ¿cierto? Por el hecho de estar pagando a acreedores extranjeros. Coma, debido al hecho de tener que gestionar los tipos de cambio, coma, así como las transferencias, al exterior para cumplir con la obligación. ¿Listo? Tercero. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? En la medida que usted no sabe, vamos a decir que tenemos que pagar ahorita los intereses de la deuda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirar entonces acá, si es en moneda extranjera, pues yo tendré que estar mirando en cuánto está la tasa de cambio, ¿cierto? Para poder saber en cuántos, digamos, en nosotros, cuántos pesos tengo que utilizar para poder comprar los dólares para poder hacer el giro al exterior y ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Tercera, la facilidad y libertad de negociar con acreedores internos. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos, los términos que nosotros utilizamos por allá en matemática aplicada o matemática financiera, recuerde que hablamos de operaciones de descuento. ¿Se acuerdan de eso o no? Cuenten a ver.
¿Sí se acuerdan cuál es el término de descuento o se lo recuerdo? Cuéntanos. No, profe, yo no lo recuerdo, la verdad. Ah, simplemente cuando hablamos de descuento, recuerden lo que alguien me preguntaba, ¿cierto? También le decía que quién fijaba los intereses o cómo era, y les decía que miráramos el procedimiento de los BSI. Pues básicamente las reglas se establece, digamos, las establece el gobierno. O sea, ¿quién establece generalmente las deudas cuando alguien requiere un préstamo? Pues el dueño del dinero, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Y ese dueño del dinero, ¿cierto? De pronto, en un momento determinado, yo digo, yo le estoy cobrando a Gina, le estoy cobrando el 3% mensual, ¿correcto? Ujú. Y en un momento Gina dice, bueno, eh, definitivamente yo no puedo seguir pagando esta deuda o digamos, yo más bien le digo, Gina, ya que Gina, me estoy pagando no sino cobrando. Que le estoy cobrando no sino pagando, ¿cierto? Le digo, mire Gina, yo, ¿usted por qué no me hace un favor y me baja los intereses ahí? No sea así, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces Gina dice, no, Sí. porque ese es el valor del mercado, porque ya, digamos, la persona que presta dinero a la final, ¿qué le interesa? ¿O dónde le interesa tenerlo? Pues donde le pueda generar mayor interacción, ¿correcto? Entonces, ojo a lo siguiente. Si yo, por ejemplo, vamos a invertir la cuestión, ¿cierto? Yo le digo, por ejemplo, ahora a Emily, o Emily se acerca y me dice, mire, tengo un documento, tengo un CDT, se me ocurre aquí, pongámoslo así fácil, ¿cierto? Tengo un CDT que se me vence en octubre, pero necesito el dinero ahorita, ¿correcto? Ese CDT me está pagando el 10%, ¿correcto? Entonces ella me dice, me ayuda a negociarlo, lo quiero negociar, y le digo, bueno, eso te vamos a hacer una operación de descuento. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando ella le van a pagar el 10%, yo obviamente no le voy a pagar el mismo 10% a ella, sino porque a mí me lo van a pagar hasta octubre, ¿correcto? Entonces tendría septiembre y octubre, ¿cierto? 2 meses que la estoy financiando a ella. Entonces vamos a asumir que lo tomó en el primero, ¿cierto? Y en octubre es el 10%. Entonces yo le digo, sí, pero yo le voy a pagar a usted solamente el 8%, ¿correcto? Quiere decir que yo hice una operación de descuento ahí. ¿Qué es una operación de descuento fundamentalmente en matemática financiera? Un documento que se negocia antes del vencimiento. ¿Listo? Para que tengan claro eso. ¿Estamos ahí? Sí, señor. O sea, y ahora, ojo a esto. Si yo negocio ese documento con Emily y entonces después voy donde Gina, ¿cierto? Y le digo que le tengo que pagar, ¿cierto? Mire, yo tengo este documento que se me vence en octubre, ¿cierto? Me van a pagar el 10%, ¿cierto? Yo sé que yo pagué el 8%, pero para mí esos 2 meses serían, digamos, 2 puntos que serían mi ganancia, ¿sí o no? Entonces yo lo puedo negociar también con Gina, si Gina está interesada. Le digo, mire, para abonarle a su deuda tengo este documento, ¿por cuánto me lo recibe? ¿Correcto? Y así, o sea, hasta que no se venza el documento, yo lo puedo seguir negociando. Que es cuando de pronto nosotros hablamos de los famosos descuentos, digamos, las operaciones de redescuento, para cuando escuchen el término, ¿cierto? Entonces no se lo olviden, ¿cierto? Una operación de descuento es cuando un documento es negociado antes del vencimiento, ¿correcto? Y Sí, si yo señor. hablo del término de redescuento, ¿cierto? Es cuando un documento que ya ha sido negociado vuelve a ser negociado. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Entonces les decía que básicamente es más fácil negociar, ¿cierto? Con acreedores internos, ¿correcto? Y entonces eso es otra ventaja de tener la deuda interna, ¿no? ¿Listo? Sí. Sí, señor. Cuarto, la, mm, la facilidad de gestionar o la facilidad de gestión para las entidades bancarias.
punto seguido. Esto quiere decir, coma, esto quiere decir, coma, que al tratarse de emisiones nacionales, coma, con bancos nacionales, coma, si el acreedor es nacional, coma, es más fácil para la entidad controlar, o el control, ¿cierto? Controlar la situación y realizar, ¿Y revisar? realizar, ¿Controlar la qué? controlar la situación. ¿Listo? Sí. Y realizar operaciones con el comprador del título. ¿Listo? Vamos hablando, observen, vuelvo y repito, ¿no? Entonces, generalmente, pues uno dice, es más fácil usted negociar en moneda nacional, ¿cierto? Porque yo también puedo tener de pronto un documento en quetzales, puedo tener en nuevos soles, bueno, en esto que menos mal que ya no, ya eso como que por esa devaluación que tuvieron tan tenaz en Venezuela, que antes no valían nada, ahora menos, ¿no? Y acuérdense lo que se hablaba en la conferencia, ¿no? De que básicamente hace unos añitos, cualquier cantidad de años, ¿cierto? Eh, Básicamente el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita del Japón era muy bajo, ¿se acuerdan? Debido precisamente a las guerras. Entonces, obviamente, eso en un momento determinado, ¿cierto? Una economía la vuelve nada. Mire cómo está de pronto nuestro vecino, ¿listo? Entonces, hablamos, ¿cierto? Más fácil el control al tener una deuda que sea interna para el país también. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a estar tratando con nacional. Entonces, pongámosle punto aparte, deuda externa. Y decimos dos puntos o punto aparte. Es la suma de las deudas que tiene el país con entidades extranjeras. ¿Listo? Extranjeras, Punto. profe, Con es que se le cortó. Es la suma de deudas que tiene el país con entidades extranjeras. ¿Hasta ahí estamos? Ujú. Muy bien. Punto seguido. Se compone de deuda pública y deuda privada. La deuda externa con respecto a otros países, coma, generalmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿cierto? Entre paréntesis, si quiere que lo coloque F.M.I, Fondo Monetario Internacional, la rama de paréntesis, o el Banco Mundial.
¿Listo? Entonces, básicamente, decíamos que eso, ¿cierto? Deuda se compone de qué? Tanto de la deuda que, digamos, del gobierno como la deuda, o sea, la deuda pública como la deuda privada, ¿correcto? Por eso es que nosotros también cuando tenemos endeudamiento, digamos, estamos trayendo mercancía del exterior, ¿cierto? Debemos llenar unos formularios para, ¿cierto? Para informar al Banco de la República también. Estamos ahí cuando vamos a hacer los pagos y cuando llega la mercancía, entonces nosotros tenemos que denunciar ese endeudamiento, ¿listo? Ujú. Pues, la deuda pública, perdón, la deuda pública pues simplemente será la que se refiere a las deudas contraídas por el Estado, ¿listo? Entonces colocamos punto aparte. La deuda pública se refiere a las obligaciones contraídas por el Estado, Se refieren a las obligaciones o deudas contraídas por el Estado y sus instituciones. ¿Listo? Punto y coma. La deuda privada hace referencia a las obligaciones contraídas por las empresas y ciudadanos o familias. Punto seguido. Profe, qué pena contraídas por la empresa. Por empresas, ¿cierto? Y sus familias, puede ser, o y ciudadanos. Generalmente importamos nosotros que en las empresas, pero yo como persona natural, ¿será que me puedo endeudar con el exterior? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿Tener claro. una pelea con un chino? Sí, también. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces eso fundamentalmente, ¿cierto? Mientras que, entonces decimos, punto y coma, los acreedores en el extranjero pueden ser Los acreedores, ¿qué, profe? en el extranjero pueden ser bancos, coma, gobiernos de otros países u organizaciones internacionales que entregan financiamiento como el FMI, ¿cierto? O Fondo Monetario Internacional, o el BID, ¿cierto? El Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo es el banco? Banco Interamericano de Desarrollo, BID. BID, ¿ok? ¿T o D? BID, desarrollo, D de desarrollo. Ah, sí, sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, para que cuando encuentren las siglas también lo vean esas, ya sabemos de qué es. Entonces, básicamente recuerde que esas son las entidades que nos pueden, digamos, o se pueden endeudar los gobiernos, ¿no? Recuerde que me parece que fue en el gobierno, cuando estaba Mocus de alcalde, que también creo que nos sacaron un préstamo por ahí con un banco de, ¿se acuerdan de eso o no? Ah, que ustedes están como muy jóvenes para esa cuestión. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a colocar, ojo a esto. Es importante nosotros hablar también de lo que son los orígenes y efectos de la deuda externa. Por favor, déjenme un titulito que diga así. Orígenes que diga y que, profe. orígenes
u origen y efectos de la deuda externa. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Cuando se quiere explicar, por ejemplo, las razones por las cuales está el endeudamiento de un país, pues obviamente uno va a encontrar muchas razones, ¿cierto? Como son, por ejemplo, creo que le mencionaba al principio, las catástrofes naturales, las inversiones en infraestructuras y maquinarias, pero dejémosla ahí porque si no después me regaña Jessica. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Entonces dejemos ahí el titulito que diga origen y efecto de la deuda externa. ¿Correcto? Sí, señor. Ok, hasta ahí cómo vamos. Es que estaba como fallando este internet. No sé qué pasa. ¿Vamos bien ahí? Sí, ya vamos Sí, a... profe. Sí, señor. ¿Qué me habla Jessica? ¿Por qué no me ha vuelto a hablar ni Erika? Contar. No, profe, ahí vamos bien. Listo. Entonces, si Dios quiere, dejemos ahí. Y si Dios quiere, entonces mañana hablamos de esos orígenes y miramos también, que quiero también que observemos esa parte de los endeudamientos, ¿cierto? Y cómo por ahí hay un estudio que hizo la Universidad Nacional, ¿cierto? Sobre la deuda externa. Y esa deuda, pues ustedes saben que el servicio de la deuda es costoso, ¿no? A veces, ¿no? Eso, básicamente el servicio de la deuda es que, pues los pagos de intereses y los abonos al capital, ¿no? Y eso, digamos, lo que fue la pandemia hizo que muchos países se endeudaran, creyeran esa deuda. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí tenemos por ejemplo, la adquisición de las vacunas, algo que no estaba previsto, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Entonces eso hizo también que pues, bueno, pero mañana hablaremos de eso. Por favor, actívenme las camaritas a ver si no se me han dormido, que no se tan melodiosa. Muy ¿Ya se acordó Fernanda? Ah, no. Muy bien, yo creo que entonces dejamos por hoy ahí y si Dios quiere, pues hablamos mañana, ¿cierto? Que tengan una buena tarde, que dejen ese mal genio, sobre todo Emily, y Valentina y Fernanda. Emily se conectó hoy tempranísimo, ¿no? Como a las 8 la vi por ahí conectada. Oiga, yo soy chismoso, ¿sí o no? Yo también les da- Entonces dije que, pero bueno, benditos y amigos, ahí estamos para eso. Que mi Dios me los bendiga, entonces buena tarde, ¿no? Chao, Gracias, Gracias, Jessica, profe. profe, hasta bye. luego. Está muy bien. Dios les bendiga.